San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente. Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, un programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Como siempre, hacemos nuestro saludo muy pertinente y un abrazo muy grande al Estador Yacutur en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida. Es un patrocinador que siempre ha estado con nuestro programa desde la primera edición. Bien, y leemos la frase habitual. Es una frase del señor, lo vamos a escribir porque ya dentro de poco cambiamos de frase. Él se llama Gilberto, más o menos, ¿no? Kate, este sí no sé qué es. Chesterton, este es el apellido. Este segundo nombre yo no sé qué traducirá ni qué, sería bueno saberlo. Chesterton. Él es conocido generalmente como Chesterton. Uno dice Chesterton y ya se sabe de qué está hablando. Un escritor del siglo XIX y creo que principios del XX. También estuvo a principios del siglo XX, sí. Nació en el siglo XIX, pasó al siglo XX y él escribió principalmente, lo que escribía era, digamos, cuentos y novelas, ¿cierto? Él piensa de la matemática y de la poesía, que recordemos que siempre tratamos de unir esos dos aspectos del mundo, de la cultura más que del mundo, de la cultura humana, tratamos de unirlos. Entonces el señor Gilbert K. Chesterton dice que la diferencia entre el poeta y el matemático es que el poeta intenta meter su cabeza en los cielos, mientras que el matemático intenta meter los cielos en su cabeza. Es lo que quiere decir ahí, hemos dicho, pero bueno, a veces decirlo porque hay televidentes que no siempre están viendo el programa, entonces a veces se queda como en el aire. Es lo que quiere decir el señor Chesterton, lo que dice es que el poeta quiere saber qué hay, digamos, en los cielos, en este caso podría ser incluido la parte que no es tan celestial, que es el universo. Él intenta ver qué hay en el universo. Él intenta meter su cabeza allá en los cielos a ver qué ve, ¿cierto? El matemático, dicen, es como un poco al contrario, intenta meter los cielos en su cabeza. Es como la idea de que el matemático lo que intenta es explicar. Entonces, mientras el poeta va, escudriña, nos puede decir qué es lo que ve, el matemático dice, vea, lo que se ve es esto, y se explica así, así y así. Entonces los dos, digamos en este punto, si vamos un poco más allá de lo que dice Chesterton, nos ponemos a pensar en esa frase, ellos dos, el poeta, en este punto de vista de Chesterton, y el matemático, son un complemento el uno del otro, ¿cierto? Bonito eso, que esos dos aspectos de la cultura se puedan entrelazar a través de una idea, pero que es una idea, por supuesto, que sí es muy funcional, tiene sus aspectos que pueden de verdad entrelazarse. Bien, entonces con estas palabras, ¿cierto? Ya el saludo a nuestro patrocinador Yacutur y la frase que leímos de Chesterton, hacemos una pausa en nuestro programa y nos vemos enseguida. ¿Listo? Aquí los espero. Televidentes, qué bueno que hayan regresado a su programa Matemágica. Nosotros hemos venido insistiendo, no la voy a escribir en este momento, en la serie La sucesión de Galileo. Y viendo la sucesión de Galileo,
yo he querido mostrar a ustedes varios aspectos que podemos relacionar con esta serie de Sucesión de Galileo, aspectos que tienen que ver con la cultura. Entonces habíamos dicho antes, sí, y lo expresamos un poco y tratamos de ilustrar algo al respecto de que en la cultura, me equivoqué ya, por estar hablando y escribiendo. En la cultura hay un asunto que es estudiar al mismo hombre. Nosotros mismos nos estudiamos a nosotros mismos a través de la historia. Es como la mejor herramienta que tenemos para conocer parte de nuestra cultura. Entonces, uno de los pilares del estudio de la antropología es la paleontología, que lo estaba escribiendo mal, paleontología, espero que esta vez sí lo escriba bien, paleontología, ¿cierto? Ese es el estudio de los fósiles, o sea, de los restos que dejan los seres vivos. Cuando los seres vivos se mueren, algo queda de información de ese ser, una parte, queda información de ese ser en el universo, pues en el planeta Tierra, en este caso en las rocas, en fin. La paleontología estudia todos los seres, los fósiles de los seres, ¿cierto? Esto estudia los fósiles de los seres que ya pasaron a mejor vida, fósiles. Hay otro muy similar, porque entonces la paleontología también nos incluye a nosotros. ¿Qué huesos han dejado nuestros antepasados y qué nos dicen esos huesos? Y la otra es la arqueología. La arqueología tiene que ver con los restos culturales, las cosas, los objetos que dejamos los seres humanos. Pongámosle aquí objetos. Y esos objetos que nos dicen de qué ha hecho el hombre. Entonces, paleos y arqueos, ambas quieren decir paleos antiguo y arqueos antiguo. Pero esta se utiliza para referirse a los fósiles, incluir los fósiles de los humanos. Y esta arqueología son los objetos que han dejado los humanos a través de sus oficios cotidianos. Entonces, yo les había dicho que esto es muy importante porque nos maravilla. Con estas dos cosas, nosotros tratamos de ver qué ha hecho el hombre en su paso por la tierra, porque eso nos ayuda a maravillarnos de cómo unos simios, nosotros éramos previamente unos simios, venimos de los simios, los chimpancés, los gorilas, los bonobos, los orangutanes están emparentados con nosotros, genéticamente, por supuesto. Entonces, eso nos ayuda a maravillarnos. Y ahora estamos en otro estadio de la evolución, en otras épocas donde somos, desde el punto de vista de la conciencia y de la comprensión del entorno, un poco más avanzados que nuestros primos, los primates. Bien, habrá mucho que decir sobre eso y algunos irán mucho más lejos y dejarán unos elementos para maldecir nuestra condición humana. De verdad hacemos también unos desastres, pero también hay que maravillarnos de eso. Entonces, entre las cosas que hacemos, ¿cierto?, es hacer la ciencia y es hacer la matemática y también es la poesía y la literatura y todo aquello, y la pintura y todo aquello que tenga que ver con nuestro quehacer cultural, nuestra forma de maravillarnos ante la vida. Bien, entonces yo les había dicho que nosotros estábamos emparentados con una clase de seres, con unos humanos también, que eran los neandertales, y había una discusión en si nosotros éramos compatibles con los neandertales. Había unos tratados hasta hace por ahí unos 20 años en que se creía que esta era una especie muy distinta a la nuestra, y ya sabemos hoy que tenemos entre toda la humanidad, nosotros ahora, nuestra raza, la llaman algunos pensadores, algunos tratadistas, le dicen Homo sapiens, ¿cierto? Antes de decirle bien Homo sapiens, nosotros éramos la misma raza, ya como neandertales, refiriéndose a la geografía nuestra. Nosotros hoy nos llamamos como especie, digamos en la taxonomía, nos llamamos los Homo sapiens.
así por ejemplo como el puma. El puma es un Félix con color. Bueno, eso es como para que nos vamos ubicando. Un puma en la taxonomía se le dice Félix con color, ¿cierto? El perro, bueno, yo no sé más, no me sé sino esta. En fin, nosotros hoy nos llamamos Homo sapiens. En la clasificación de la biología nos llamamos Homo sapiens, pero antes veníamos, nos decían de una manera, por una cueva donde se encontró el primer fósil de nuestra especie, en una cueva en Francia que se llama Cro-Magnon. Eso es una cueva, y ahí encontraron unos restos. Decían si los neandertales y los Cro-Magnon podrían haberse emparentado. Se decía que no, y ahora se sabe que sí, que somos humanos. Ellos también se clasifican, los neandertales, como Homo sapiens. ¿Listo? Sí podíamos aparearse, una parejita, un individuo femenino neandertal o Cro-Magnon podía aparearse con un individuo masculino o femenino de los cromañones. Los neandertales y los cromañones sí podían tener descendencia. Bien, lo que leí esta semana pasada, y lo traigo a colación, es que había 8 especies en el lapso, digamos, entre hace 1.500.000 años, ¿sí? Y más o menos unos 500.000 años atrás, de 500.000 a 1.000.000 de años, a 1.500.000 de años atrás, de 500.000 a 1.500.000 de años atrás, ha habido sobre el planeta Tierra, más o menos hasta donde se ha visto hoy, 8 especies humanas emparentadas con nosotros. La única que recuerdo, que lo leí hace por ahí unos 6 años, es esta, encontradas en una cueva en Rusia, en una cueva en Israel, denisovanos. Los denisovanos es como los neandertal, otra especie. Ha habido una que se llamaba, por ejemplo, el Homo gaster, que el hombre trabajador, ¿cierto? Porque ya manejaba sus manos y hacía unas cuantas herramientas. Los denisovanos es la última que yo sé. Ha habido 8 especies y nosotros pensábamos que éramos sino una sola, los Homo sapiens, los Cro-Magnon, pero resulta que ha habido muchas. Es muy extraño que hoy solamente haya una especie humana, y eso tiene que ver con mucha de nuestra forma de pensar filosófico, teológico, ¿cierto? Si hubiera más especies, quién sabe, ¿cierto? Si actualmente se vieran alrededor nuestro más especies, quién sabe si la filosofía, la teología y otros pensamientos de la cultura serían iguales a lo que tenemos hoy. Las cosas hoy se refieren solo a nuestra especie Cro-Magnon u Homo sapiens. Quién sabe si existieran otras especies, cómo sería la religión, la filosofía, ¿cierto? La literatura, cambiarían muchas cosas. Bien, ahora somos solo una especie. Entonces, es para maravillarnos de que estemos aquí como una especie muy consciente y de ser conscientes de lo que realmente hacemos, porque eso tiene que ver con nuestra psicología y con nuestro cerebro, para podernos sentir orgullosos de lo que hacemos y mejorar aquellas cosas de lo cual no podemos sentirnos tan orgullosos. Bien, entonces quería decirles eso, que ha habido últimamente la paleontología y algo la arqueología ha dejado ver que no somos la única especie. Hoy sí, digamos que desafortunadamente, ¿sí? Sí, para mí es muy lamentable que no existan, que no podamos vernos con los neandertal y con los denisovanos. A mí me parece muy triste, pero bueno, es lo que nos tocó. Sin embargo, seguimos siendo unos seres que producen mucha maravilla. Listo. Ya por ahora descansamos eso para que tratemos otro tema relacionado con la serie o sucesión de Galileo.
Yo he dicho aquí varias veces, muchas veces, y eso quedó como si fuera la única manera. Yo debo ayudarles a ustedes a que corrijamos un error mío, porque lo he dicho casi como en términos de absolutismo, de que es así y no más. De que nosotros hacemos los descubrimientos matemáticos cuando trabajamos, cuando hacemos nuestra labor cotidiana. O sea, lo he dicho de esta manera. La matemática empieza en la realidad, o sea, cuando los hombres empiezan a funcionar en el entorno que es lo real, es cuando empiezan a descubrir la matemática. Pero yo estaba, digamos, cometiendo una especie de falla, porque es que hay otra manera que me he dado cuenta mientras hago los guiones de este programa, y es que esa frase como que es verdad, pero como que le falta algo, porque yo creo que ya lo dije en nuestra sesión anterior, en nuestro programa anterior. Es que nosotros no solamente hacemos la matemática, ¿sí?, de acuerdo con nuestras experiencias, que ahí es donde descubrimos la matemática. Eso es válido. Inicialmente, la matemática la iniciamos, la empezamos a comprender con nuestras experiencias, manejando lo cotidiano, la realidad, manipulando el entorno. Pero resulta que avanzan, ¿cierto? A medida que se conocen más cosas, hay otra manera en que ya no es a través de la experiencia, es a través de la deducción. La matemática y algunas, bueno, la mayoría de las ciencias permiten hacer deducciones, adelantarnos a qué va a pasar más adelante, ¿cierto? Entonces, yo les voy a contar dos episodios de que no solamente es a través de la experiencia, lo físico, lo palpable, sino que es a través de la deducción, cogiendo los teoremas y los axiomas y los teoremas. Hablemos de eso en matemática. La matemática, cuando se construye, los matemáticos, los autores, los pensadores, los intelectuales de la matemática, digamos que van haciendo un listado, vamos a decir así, que no está mal del todo. Vamos haciendo como un listado de lo que vamos descubriendo, ¿cierto? Eso es. Entonces, ese listado consiste básicamente de dos cosas, de axiomas y de teoremas. Algún día, bueno, eso ya lo hicimos una vez, yo les expliqué en qué consistían los axiomas, que un axioma es algo que se acepta sin demostrarlo, ¿cierto? En matemática todo debe ser demostrado, pero hay unas cosas iniciales que son los axiomas que se escriben y se anuncian, ¿cierto? Se colocan pues en los libros y los aceptamos sin demostración. Y eso es como una mentirita. Ahí iniciamos como si estuviéramos arrancando de cero. Pero resulta que es que esos axiomas resultaron de la experiencia más adelante, de la historia, y los ponemos como si estuviéramos iniciando. Entonces por eso decimos que los aceptamos sin demostración. Mentira, la demostración está adelante, si no, no funcionaría. Usted no puede aceptar cualquier axioma, ¿cierto? No, usted tiene que ir en la realidad y descubrirlo. Y ve esto que estoy viendo acá, lo puedo poner de primero para empezar a hacer el listado, pero ya está demostrado previamente. Cuando se dieron cuenta de cómo funcionaba esa frase que se dijo, ahí ya estaba demostrada. Lo que pasa es que lo colocan de primera, ¿cierto? Y dicen que no se necesita demostrar, pero ya está demostrada con la experiencia. Y ya vienen los teoremas. Entonces este listado, pues, usted va juntando unos con otros, los va relacionando. Recordemos que hemos hablado aquí de los símbolos de conexión entre las ideas, los símbolos básicos de la lógica, que son una frase cualquiera, ¿cierto? Que la puedo representar como P, con un puntico aquí. Ahí hay una frase, eso es un axioma. Yo puedo negar ese axioma, ¿cierto? Si la experiencia me lo permite. No es que lo niegue porque me provocó, no, yo lo niego porque la experiencia me lo permite. Yo puedo juntar, yo tengo dos frases que son P y Q, por aquí P y por aquí Q. Yo los puedo juntar como I, y entonces la I
En lógica matemática se hace así. Entonces yo puedo juntar dos frases. Yo puedo separar. Si las tengo juntas, también las puedo separar. Yo puedo negar ambas, ¿cierto? Eso es si las circunstancias me lo permiten, no es porque sí. Pero eso, la experiencia me permite a mí negar estas dos frases. P y Q. Y yo le digo, los encierro en un paréntesis y los niego. Si de verdad la lógica me lo permite. No, yo no los niego arbitrariamente porque me pareció. Yo le estoy dando un ejemplo acá de qué cosas puedo hacer. Y entonces la otra es, que no la voy a escribir, no voy a escribir aquí una fórmula de lógica simbólica, pero la otra forma es el entonces, ¿cierto? Si tal cosa sucede, entonces la otra. Si este ángulo mide 90 grados, entonces la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Eso. Si este triángulo es rectángulo, entonces, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, P sería si este triángulo es rectángulo, y Q sería los catetos elevados al cuadrado de la suma. Listo. La otra es el equivalente del entonces, que una frase, entonces la otra. Pero yo puedo voltearla. Hay experiencias que me permiten, yo puedo voltearla. Si la segunda frase, entonces la primera. Si la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, entonces ese triángulo tiene que ser rectángulo. Entonces ya queda así una equivalencia. Está en los dos sentidos, digámoslo, de atrás para adelante o de adelante para atrás, concuerda, más bien digámoslo, o puedo colocar la primera como el antecedente y la segunda como el consecuente, o puedo colocar la segunda como el antecedente y la primera como el consecuente. El que hay acá se llama el antecedente y la que hay acá se llama el consecuente. Los puedo intercambiar. Hay situaciones en que me lo permite. No siempre tiene que ser así. Yo no puedo coger esto arbitrariamente, ¿cierto? Tiene que ser que la experiencia me lo permita. Y si me lo permite, entonces yo elaboro estas cosas. Esto es lo que se llaman axiomas y teoremas, aunque hay otras cosas que ya se han estado dejando de lado. Es que el corolario, que es no sé quién, que bueno, a mí ya me olvidaron esas porque hace muchos años que no lo estudio. Ok. Entonces, en este listado de axiomas y teoremas, yo puedo ir juntando los que hay por allá, digamos, de primeros, con los que hay por acá de últimos, veo los que hay en la mitad, los elaboro y me doy cuenta de que puedo juntar ciertas frases. Y de hecho, en todo ese listado usted puede juntarlas en la lógica como pueda. El problema es que muchas veces usted va a encontrar unas cosas que son reales, digamos unas junturas de lógicas entre teoremas de adelante y teoremas de atrás, los puede juntar y la lógica le da, pero no funciona en la realidad, pues no, la realidad no funciona con eso. O sea, si uno no es cuidadoso, usted puede juntar todos los teoremas que quiera, pero si en la realidad no funciona, como que ¿para qué? ¿Cierto? Lo importante sería que si usted descubre un teorema, lo pueda probar a ver si en la realidad sí funciona o no. Si le funciona y nadie lo había dicho, usted se merece un reconocimiento en matemática. A uno no le pagan por eso. No me explico por qué. A él no le pagan sino a los ingenieros. Los matemáticos trabajan, se demuelen y casi nunca les pagan. Tienen que estar dando clases en una universidad y les pagan mal. Y a los muchachos que están estudiando ingeniería, cuando son ingenieros les pagan mucho. Así está elaborado el mundo. A esta gente, matemáticos que descubren los teoremas, también deberían pagarles o no, tienen todo el derecho. Porque todas esas teoremas cuando funcionan, como hemos dicho, esos teoremas matemáticos que se dan en la realidad, que sí sirven para la realidad, sirven para que el mundo sea un poco mejor, haya más comodidades, cosas nuevas, ¿cierto? Y los descubrió un matemático. Y le pagan al ingeniero que lo aplica y al matemático que se la pilló no le pagan. Raro, ¿cierto? Bueno, el mundo está hecho así, esa es nuestra sociedad. Pero bien, aceptémosla porque después nos llenamos de rencores, de rabias y terminamos no haciendo matemática. Y es mejor pasar aquí, bueno, hablando cosas de la matemática y hablando mal
no vamos a hablar mal de los ingenieros que la ganan, muy de buenas. Yo he tenido estudiantes que terminan siendo ingenieros y yo me los gozo y ellos me gozan. Usted está pobre, ¿a qué le hace? Pero hemos pasado bueno, listo. Si nos llenamos de resentimiento no hacemos nada. Entonces se hace por deducción, ¿cierto? Ya dijimos. O sea, yo junto unos teoremas con otros y descubro algo que la lógica me lo permite y que de verdad la realidad también funciona bajo ese aspecto. Pero hay otros que no funcionan para nada. Estos días, aunque es un poquito, de pronto no me lo va a entender todo el mundo, pero hacemos el ensayo con un listado de unos teoremas. Hacemos una pausa y nos vemos en unos segundos para continuar con este programa de Matemágica. Nos vemos. Bien amables compañeros del canal de San Rafael Televisión, queridos matemágicos, vamos a continuar. Entonces yo les había dicho que no siempre la matemática, como había quedado como esa cosa ahí tan absoluta y tan férrea de que la matemática empieza en la realidad, sí, pero también hay cosas nuevas que se descubren en matemática y en física. Les voy a dar un ejemplo de cada una, de matemática y de física, situaciones que se deducen, y no vamos a hablar mucho de eso, simplemente para que no quede en el aire como que es que solamente yo aquí trabajando, laborando, moviendo manzanas, descubro las grandes cosas. No, si yo me pongo a contar aquí y a echarle la tinta a este marcador, ahí no descubro mayor cosa, tengo que ir a hacer otras cosas también. Entonces se dice que no solamente es por los labores cotidianas, sino también por la deducción. O sea, yo me siento, ¿cierto? Me pongo a estudiar, pues yo no, porque yo no soy tan inteligente, pero otros mucho más inteligentes que yo se sientan, se ponen a estudiar. Algunos son tan súper inteligentes que no necesitan sentarse a estudiar. Les voy a hablar de eso. Y deducen cosas, sacan cosas nuevas, hilando unos conocimientos con los otros. Ok, uno de ellos, y algún día vamos a trabajar sobre este señor, Évariste. Yo no sé cómo se escribe realmente, toda la ortografía francesa no me la sé, ese es el único idioma que yo no me he podido aprender. Évariste Galois, ¿cierto? Se escribe así, Évariste Galois, y se le dice Évariste Galois, más o menos, ¿cierto? Que yo tampoco me sé todo el francés. Muy bien, listo, Évariste Galois, vale la pena. ¿Cómo les parece, muchachos, que este man a los 15 años ni siquiera se había dado cuenta de que era un buen matemático? No, él no se había dado cuenta. Fue un profesor de él que se le pilló las habilidades y dijo, venga muchacho, usted es un teso para la matemática. Les voy a contar un poquito la historia de él porque vale la pena. Después la ampliamos. Y entró y se presentó a varias y se dio cuenta que sí, ¿cierto? Él siguió los consejos del profesor, se puso a ver y se dio cuenta, él mismo se dio cuenta, uy, sí, yo sirvo para esta locura. Entonces se presentó como a unos concursos, ¿cierto? Y en todos perdía. Porque el que lo evaluó, una vez lo evaluó un profesor de literatura francesa. Dijeron, ve, es que me dijeron a mí que es que este muchacho era muy teso y yo no le veo. No, es que el teso era para la matemática, no para la literatura, ¿cierto? Bueno, no les cuento más historias de él. Lo cierto es que Évariste Galois se dedicó a trabajar un asunto importantísimo. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando terminemos todo esto de la sucesión de Galileo, nos metemos un poquito con Galois. Es muy difícil, pero hay cositas muy sencillas que nos van a maravillar. Nos van a maravillar a estos prosimios que ahora somos humanos, que bajamos desde las tierras de África, pero que nos damos cuenta de que, uy, lo que hay acá, lo que nos puso Dios aquí es una cosa muy tesa, hay que aprovecharla. No nos la tiremos por ahí hablando bobadas, fumando marihuana en una esquina. Bueno, yo no critico a los que se fuman la marihuanita, pero métanle otra cosa, pues el que la fuma da problema de él, ¿cierto? Uno no puede criticar ni discriminar a la gente porque tiene algunas actitudes, pero el problema es cuando esas actitudes cogen ventaja. A veces a la gente, los viciecitos les coge ventaja. Bueno, en fin, este señor Évariste Galois se descubrió
una de las cosas que ahora se llama, a mí me gusta es el nombre que le voy a escribir aquí, álgebra superior, porque hay otros que le dicen es que álgebra abstracta. Todas las álgebras son abstractas, pero bueno, digamos que está el álgebra básica, que es la que estudiamos en bachillerato con el reconocidísimo Aurelio Baldor, ¿cierto? Esa es el álgebra básica, pero Évariste Galois se dio cuenta de unas situaciones que en esa época no se habían estudiado tanto, y eso lo vamos a ver, que la gente decía, señor, está diciendo mentiras, ese muchachito es un mentiroso. No, es que no lo entendían, tan teso. Unos matemáticos buenos de la época, instructores y de los institutos politécnicos de París, donde él estudió, sabemos que es de la época de Napoleón, ¿cierto? Y decían, no, el señor está diciendo mentiras, no, era que no lo entendían. Los otros no tenían las capacidades para ver lo que hizo Évariste Galois. Y fue por simple deducción. Él se puso a ver cómo funcionaban las operaciones matemáticas, ¿cierto? Eso, básicamente es esto, él se puso a ver cómo, y había unos grupos, unos cuerpos, unos conjuntos que aceptaban la suma y la multiplicación, pero no aceptaban la resta, ¿cierto? Eso tiene que ver con lo que hemos visto aquí, ¿cierto? Un poco. Los números naturales, los números fraccionarios, los irracionales, los racionales, ya después los reales y después los complejos. Eso lo hemos visto acá. Él dijo, entonces empezó a diseñar las cosas. Vea, estas operaciones se pueden hacer en este conjunto, pero estas no se pueden hacer en este conjunto. Si ampliamos el conjunto, entonces me permite hacer otras operaciones, como decir, resta y división. Pero entonces, al primero que yo puedo trabajarle, que es multiplicación, suma y multiplicación, yo a eso lo llamo el conjunto básico, en fin, un cuerpo, digamos así, ya, no le metamos más cosas, un cuerpo, ¿cierto? Pero si ya yo necesito agrandar ese cuerpo, ¿cierto? Con una operación, necesito para que me dé otras operaciones nuevas, yo ya lo llamo es un grupo, ¿cierto? O un anillo, entonces ya es ese mismo conjunto ampliado para que me dé operaciones nuevas. Y eso le cambian mucho los nombres. Usted encuentra que se llama cuerpo o campo. Campo, cuerpo, es lo mismo, sinónimo. Pero si usted tiene que ampliarlo, ya no lo llama ni cuerpo ni campo, lo llama anillo. Entonces, un anillo es un sistema aritmético que le permite a usted hacer varios grupos de operaciones o trabajar con varios grupos de operaciones y números. Eso lo descubrió Évariste Galois. Évariste Galois también, y esto sí no lo vamos a trabajar demasiado, Évariste Galois también, pues no lo vamos a trabajar demasiado ahora, después volveremos sobre eso. Évariste Galois también descubrió una cosa importantísima, ojo, guárdenlo, Évariste Galois, simetrías, ¿cierto? Nosotros los seres humanos, la mayoría de los seres vivos, sí, todos los seres vivos, bueno, animales, el reino animal, porque los vegetales no tienen mucho esto que les voy a hablar, llama una simetría. Nosotros los del reino animal tenemos una que se llama simetría bilateral, ¿cierto? Hay otras simetrías, bilaterales de lado a lado. Trazo un eje por toda la mitad de mi cuerpo, ¿cierto? Imaginario. De ese eje hacia la izquierda, yo soy muy similar a la otra porción, desde el mismo eje hacia la derecha. Bilateral, de dos lados, ¿cierto? Pero hay simetrías de cuatro, digamos, de cuatro composiciones, hay simetrías hasta de 8, en fin. Eso lo vamos a mejorar más adelante. Él descubrió esto. Les quiero llamar la atención. Es tan importante que eso parecía un juego, ¿cierto? Sí, es como un jueguito ahí, como todo al principio cuando no lo entendemos. Es un juego como llamativo, como tan simpático. Évariste Galois es por allá 1800, a principios del siglo XIX. Él nace
Entonces, listo, Évariste Galois, sí, eso sí me la he grabado, 1811. Dentro de 15 días me preguntan y verán que me pueden gozar. 1811. Entonces, hace 200 años y alguitico, se puede decir que 200 años, este señor se dio cuenta de unas simetrías, no tanto la bilateral, digamos simetrías como de 4, 5, 6, 7, 8 y 9 componentes. Eso lo vamos a traer aquí. Es decir, simetría bilateral. A ver, imagínense usted algo que tenga simetría en 4 ejes, ¿cierto? Vamos a hacerlo así ya. Aquí, esta sería la simetría bilateral, esta vertical. Ese soy yo ahí, para este lado igual, para este lado igual. Pero supongamos que aquí hay una simetría de 4 ejes. Fácil. Por ejemplo, una rosa, lo va a hacer mal. Una flor, unos pétalos. Este pétalo ya tiene una simetría de 4, digamos, no sé cómo se llama eso, de 4 espacios, digámoslo así. 1, 2, 3, 4, son igualitos. Aquí, como somos artesanales, y yo no soy ni matemático, ni dibujante, ¿cierto? Pero lo hacemos así, para que ustedes tengan la idea. Esta es una simetría cuatrilateral, ¿cierto? Tetralateral, vale. Y hay de 8, entonces ya ustedes se pueden imaginar otras simetrías. 200 años después de que este señor dice como esa cosa tan simpática, resulta que hoy en los laboratorios de física cuántica, la física cuántica es la que estudia básicamente lo más pequeño que hay en el universo, del átomo para abajo, ¿cierto? El átomo para abajo ya eso es cuántica, física cuántica. Eso no se ve, sino que se ven los fenómenos. Ustedes me ven a mí, ya lo hemos dicho, porque hay unos fotones que me golpean. La física cuántica es el estudio de los fotones. Resulta que la física cuántica en los laboratorios de hoy todavía tiene que tener en cuenta lo que este señor Évariste Galois descubrió hace 200 años. Si no hacen lo que dice Galois, eso no les va a funcionar. La teoría no les funciona. Un señor que nació en 1811 y que nadie sabía lo que estaba haciendo. Bueno, y entonces ya para terminar con esta partecita, él se muere, les juro que no estoy diciendo mentiras. En 1832, duró 20 años. Este culi cagadito, ya lo dije, qué pena ahí, no me pongan el pito. Ey, Santi, no me voy a poner pitos ahí. Este pelado sardino a los 20 años ya había hecho lo que nadie había hecho. Y lo mataron a los 20 años en un duelo. En la época de Napoleón, él vaciló a una niña. Bueno, la cosa la veremos después. Él se enamoró de una niña y cualquier día le mandó saludes. Y ella tenía novio y se quejó con el novio. Y entonces el novio se pilló y dijo: ese peladito, todo fastidiosito que hay por ahí. Y fue y lo llamó. Le dijo: no le volvas a decir nada a mi mujer. Y como yo sé que vos sos tan jodido que la vas a... Estoy inventando aquí cosas, ¿cierto? Estoy inventando la literatura. Te reto a un duelo. Me matas o te mato. Pero a mi noviecita no le volvés a decir nada. Muchachos. Y Évariste Galois aceptó ese reto porque en esa época era muy importante uno no ser cobarde. Entonces él dijo: listo, señor. Yo sí iba a estudiar a su niña, le dije que estaba muy linda. Pero mañana nos vemos, no hay ningún problema. Y Évariste Galois en esa noche, todo nervioso, bueno, no estaba nervioso porque lo mataran, él ya sabía que lo iban a matar, pero tanto eso, a los 20 años. Y bueno, entonces se puso a escribir todo lo que había hecho a partir de 1828, él por ahí como 4 años, de todo lo que había hecho que nadie le creía. En esa se puso a redactar una carta de 6 páginas para un amigo y le dice: de pronto yo mañana ya no estoy. Tené esta carta para que la tengas vos y la mostrarás a los buenos matemáticos, porque lo que hay es muy importante. Esa historia la conocemos mejor. Él se fue para el duelo tipo 9 de la mañana y ¡pum! Bien nervioso, trasnochado, bien joven, muy aguerrido, sí, y muy valiente. Le pegaron en todo el corazón. No, en el estómago. En el estómago le pegaron el balazo. Duró como unas horitas ahí y se murió. Ese es Évariste Galois, un geniazo de la humanidad. A los 20 años ya había hecho lo que yo no he hecho en 200 años, muchachos. Llevo 200 años tratando de hacer algo y no he podido. Este man en 4 años, listo. El otro
ya para que nos vamos, porque para que nos vayamos, porque creo que no me va a alcanzar el programa. El otro, ese sí es un poco más conocido porque es de esta época, ese es nuestro querido amigo inglés. Vamos a ver, yo creo que sí, es que el inglés es el único idioma que yo no me sé. A mí siempre me hablan en los idiomas que no me sé, pero es el único siempre. Stephen, este es el apellido. Creo que está bien escrito. Hawking, no, ahí sí no está. Ahí está, Stephen Hawking, ¿cierto? El científico ese que terminó en una silla de ruedas, paralítico, con una ambliopía, no sé quién bilateral. O sea, él se fue quedando quietecito, hasta que terminó en una silla de ruedas. Stephen Hawking. Él también hizo lo que yo les quiero mostrar por deducción, ¿cierto? Por deducción. Él nunca fue, porque no hay manera todavía, sino de ir hasta la luna. Él nunca fue, ni a la luna pudo ir. Ahí sí le dieron un viaje. Se lo perdió, llegó tarde. No. Sí, eso es más reciente, perdón, está equivocando dos anécdotas de él. Él lo más que fue como a una cosa, a una parte del espacio cercano a la Tierra que se llama la estratosfera, ¿sí? Entonces lo montaron en un jet. El jet lo que hace es que sube muy aceleradamente, pues en una forma diagonal. Cuando llega a la diagonal, hace una especie de plano, ¿cierto? Viaja en plano y vuelve y coge hacia abajo. Mientras, eso dura como 10 segundos. Mientras está aquí, es tanta la presión, porque cuando va hacia arriba y vuelve y baja, ahí en la mesa de esa curva, ahí no hay gravedad, no se siente la gravedad, pero eso dura nada más como 10-15 segundos. Y él lo invitaron a que participara de eso, solo que le querían hacer un homenaje, darle un regalo, porque él era un gozón también, él se gozaba la vida. Él no era de esos matemáticos serios, que estaba por ahí a toda hora y no miraba ni se reía, no, él se reía de todo, era un bacán. Y entonces, por deducción, mira, lo más lejos que fue eso, 10 segundos, ¿cierto? Pues el viaje no duró 10 segundos, pero la sensación de vacío, de que usted no tiene ninguna fuerza gravitacional alándolo, ¿cierto? Dura 10-15 segundos. En fin, eso fue lo más lejos que fue él, ¿cierto? Pero él se sentó a estudiar todo lo que escribió Albert Einstein. Y estudiando se dio cuenta, y Albert Einstein no lo quiso llamar así, pero algunos, algunos autores que estudiaron después a Einstein lo fueron llamando agujeros negros. De eso también vamos a hacer un programita mejor. Agujero negro, ¿cierto? Bueno, yo hago la J a veces muy complicadita, agujero negro. Este señor Hawking jamás fue a un agujero negro, se sentó a pensar y a mirar todo lo que había escrito Einstein. Ya alguien había hablado de los agujeros negros y él se puso a estudiar y dijo, oiga, esa vaina sí existe, muchacho. Esa cosa de agujeros negros no es nada más que parece que está ahí. Los teoremas sí concuerdan con la realidad. Y él sacó, pues, lo que yo les decía ahora, un listado. Un listado de teoremas y de axiomas, de teoremas, principios. Y dijo, el agujero negro sí tiene que existir. Y siguió trabajando con agujeros negros. Y sacó un teorema, de este es que vamos a hablar, por deducción. Él no tuvo que ir allá, lo dedujo estudiando. Para que no se piense de pronto mal en la frase que yo he dicho varias veces, de que la matemática nace en la realidad y que solo se puede hacer matemática si uno tiene un entorno al que está observando. No, también se deduce. Lo que dedujo este señor Hawking, ¿cierto? Él dijo, vea, si a ver cómo les explico yo. A ver, el agujero negro, digámoslo así, entre nosotros, es aquí. Y todo lo que caiga ahí se pierde. Inclusive la luz no puede ni salir de ahí. Pero aquí al ladito hay una zona, vamos a hacerla en otro colorcito. Aquí al lado del agujero negro hay una zona
que la llaman el horizonte de sucesos. Eso lo vamos a ver mejor. Quiere decir que a partir de aquí, de esa zona que está en rojo, nunca se va a poder observar lo que está sucediendo adentro. A partir de ese momento, usted ve lo que sucede acá, ¿cierto? Usted lo puede observar a través de telescopios, pero nunca va a ver lo que hay adentro. Eso se llama horizonte de sucesos. Y más o menos, para que lo expliquemos, si se encuentran dos agujeros negros y se atraen y terminan encontrándose, el agujero negro nuevo amplía la zona. Entonces ya se vuelve esto más grande. Lo que él lo formuló como teorema es casi como al contrario. No es que sea grande. Él dijo, vea, el horizonte de sucesos, el área del horizonte de sucesos nunca se reduce. Nunca se reduce. Eso fue lo que él hizo en el teorema. Todo este listado de cosas que yo veo aquí desde Einstein hasta ahora, decía Stephen Hawking, es que jamás esto se va a reducir. El horizonte de sucesos, el área del horizonte de sucesos jamás se reduce. Eso fue lo que él dijo como teorema, mirando unos con otros. Listo, se quedó así. Y las cosas se quedaban así hasta hace por ahí año y medio, que unos científicos observaron un choque de agujeros negros, realmente ese choque de agujeros negros sucedió hace 150 millones de años. O sea, ya sucedió. Lo que estamos viendo es el pasado. Eso lo vemos también después. Lo vieron hace 2 años, pero lo vieron hace 2 años una cosa que sucedió hace 150 millones de años. Porque es la luz. Mientras la luz se viene de por ahí del espacio exterior, desde un ultraespacio, y llega aquí a la Tierra, se demora. Por eso es que vemos las cosas de hace muchísimos años. Tuvieron la fortuna y dijeron, ve, sí señor, ese teorema sí funciona con la realidad. A lo mejor se hubiera equivocado Stephen Hawking, pero lo que él hizo, ese listado le daba para juntar esas cosas. Y digo, el teorema puede ser esto. Y Stephen Hawking se murió y no recibió el premio Nobel, porque se murió como 6 años antes, ¿cierto? Si hubiera durado hasta hace 1 año, le hubieran dado el premio Nobel, pero no le dieron el Nobel porque eso no estaba demostrado. Así son las normas para recibir el premio Nobel. Yo por eso es que no me lo he ganado, y me ponen las normas para que yo no me lo gane. Listo, muchachos, no, listo. Entonces quedamos en que la matemática se deduce. Nos vemos dentro de 8 días en nuestro programa Matemática para continuar con todos los aspectos que podemos ponerle alrededor a la sucesión de Galileo. Chao, mucha suerte.